Continuando con el análisis de los contratos por adhesión a condiciones generales predispuestas, vamos a referirnos a continuación al tema de las cláusulas abusivas. En los contratos por adhesión a contenidos predispuestos, cláusulas generales predispuestas, se deben tener por no escritas, refiere el artículo 988 del Código Civil y Comercial, las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente, las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente o amplían derechos del predisponente que resultan de normas supletorias, y las que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. Es decir, que el artículo 988 del Código Civil y Comercial regula las denominadas cláusulas abusivas, es decir, las cláusulas que se consideran que no forman parte del contenido contractual. Ellas son las que desnaturalizan las obligaciones del predisponente, las que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente o amplían derechos del predisponente que resultan de normas supletorias, y las que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. En el tema de las cláusulas abusivas en general, existe una conexión marcada entre los contratos por adhesión y los contratos de consumo. Es por ello que establece que la tipificación de las cláusulas abusivas en los contratos por adhesión se aplican a los contratos de consumo conforme a lo previsto en el artículo 1117 del Código Civil y Comercial. Ha contribuido esto tal como lo comenta Hernández, el hecho de que ya el tema estaba tratado en la Ley de Defensa del Consumidor, artículos 37 y 38. Por ello es que no resultaría sorpresiva ni tampoco inadecuada esta regulación, dado que al tiempo que construyéndose en la jurisprudencia sobre los contratos por adhesión entre empresas, se arraigaba en la doctrina el amparo del principio de protección de toda debilidad jurídica. Respecto a qué se entiende por cláusulas abusivas, en general se consideran tales aquellas que benefician desmedidamente al preredactor de las condiciones generales en perjuicio de quien no intervino ni tuvo oportunidad de intervenir en la configuración del contrato, el adherente, o que producen un desequilibrio significativo en perjuicio de éste. Cabe advertir que si bien la existencia de este procedimiento contractual a través de condiciones generales no implica per se ni en exclusividad la existencia de cláusulas abusivas, sí es el campo propicio para su inclusión, incluso en forma solapada. Se enseña que la doctrina ha esbozado diversas definiciones del concepto de cláusulas abusivas. Así se afirma su presencia cuando se trata de cláusulas que entrañan una ventaja exclusiva para el predisponente, creando un desequilibrio de los derechos y obligaciones. Otra opinión sostiene que se presentan cuando el preredactor aprovecha su poder de negociación para exonerarse de responsabilidad o limitar sus consecuencias, para atenuar sus obligaciones o facilitar la ejecución a su cargo, o desde la perspectiva de la parte adherente, para gravar sus cargas, acentuar sus deberes, establecer plazos estrangulantes o invertir la carga de la prueba. Las cláusulas abusivas se caracterizan por generar desequilibrio entre las prestaciones recíprocas, de forma de acumular ventajas a favor del predisponente y simultáneamente desventajas en contra de quien no intervino en la configuración del contrato. Es por ello que Sáenz las define como aquellas que se imponen unilateralmente por una de las partes de la relación negocial, perjudicando a la otra parte o determinando una posición de desequilibrio entre los derechos y obligaciones de los contratantes, sin perjuicio por lo común de los consumidores y usuarios, aunque también de cualquier contratante que no llegue a revestir el carácter de consumidor. Agregamos verbigracia adherente o quien no intervino en la prerredacción de las cláusulas o parte débil en la relación.
Una nota tipificante surge del desequilibrio que se genera entre las obligaciones de las partes. Así, la Directiva Europea de 1993 prescribe que las cláusulas contractuales se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de buena fe, causan, en detrimento del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. La problemática de las cláusulas abusivas surge a partir de los albores de la era industrial, como una patología del principio de la autonomía de la voluntad, como un abuso o situación abusiva, contraria al principio de buena fe que se presenta cuando una de las partes posee mayor poder de negociación que la otra y utiliza ese poder para imponer cláusulas que generan un desequilibrio significativo entre los derechos y obligaciones de las partes, como por ejemplo la modificación del esquema de distribución de riesgo previsto supletoriamente en el tipo contractual. Ante ellas, el derecho reaccionó en distintos ámbitos procurando restablecer el equilibrio, de manera tal de evitar que una de las partes pueda abusar de la libertad de configuración. Tal es el caso, por ejemplo, en el ámbito de los contratos de seguro, de adquisición de lotes en cuotas periódicas, etc. Tal como enseña Leiva Fernández, calificar como una cláusula como abusiva implica recurrir a un criterio objetivo que prescinde de la buena o mala fe del sujeto que le estatuye, pues lo determinante para su calificación es el efecto que causa en la ecuación contractual, es decir, el desbalance en la relación que supone toda ventaja excesiva y no la conducta maliciosa o disfuncional del predisponente en el caso. Desde el punto de vista de la regulación legal, el derecho comparado ha utilizado los siguientes criterios. A. Enumeración de una llamada lista negra de cláusulas que son consideradas abusivas per se, por ejemplo, la exoneración de responsabilidad en caso de incumplimiento. B. La inclusión de una cláusula abierta, necesitada de subsunción en cada caso particular, por ejemplo, la de desnaturalización de las obligaciones del predisponente. C. También se han incluido listas grises, es decir, cláusulas que son sospechadas de abusivas pero sujetas a interpretación judicial. Y D. Un mix de todas ellas. Este último sistema lo consideramos el más conveniente porque la existencia de listas negras o grises, si bien tiene la ventaja de otorgar certeza a la situación jurídica, ya que impide la discusión sobre si es o no abusiva, o restringe la discusión en las cláusulas grises, y además cumple una finalidad disuasiva, ya que el predisponente conocerá de antemano que llegado el caso se las considera no convenida o posiblemente se considerará tal, pero presentan el problema de su desactualización, ya que los predisponentes recurrirán a nuevas cláusulas o formulaciones que tornarán obsoletas las anteriores. Es por ello, y así lo hace la mayoría del derecho comparado, se debe incluir también cláusulas abiertas que pueden ser utilizadas o aplicadas en cualquier situación que se presente una cláusula abusiva. El Código Civil y Comercial sigue la línea de establecer cláusulas abiertas en el caso de comentario de contratos predispuestos, de manera tal que será necesaria la interpretación judicial para concluir si una cláusula es o no es abusiva. Se consideran abusivas las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones del predisponente. El primer supuesto que prevé la norma en análisis es cuando la cláusula desnaturaliza las obligaciones del predisponente. Esta disposición se encuentra incluida en el artículo 37 de la Ley 24240. Su fuente, sin embargo, mediata es el artículo 1157 del proyecto único presentado por Alterini, López Cabanas y Stiglitz en el año 1987. Se presenta este supuesto cuando se afecta la causa fin del contrato en detrimento de la parte no predisponente, o se altera en forma injustificada la distribución de los riesgos contractuales, partiendo de lo que han establecido en el derecho supletorio para los casos de contratos típicos, o bien de lo que sería una distribución razonable de riesgos, tratándose de contratos atípicos, o lo que establecen los principios generales, o los usos, o las disposiciones supletorias de contratos análogos. Así, por ejemplo, en materia de contrato de garage, la pretensión del garagista de exonerarse de responsabilidad desnaturaliza su obligación principal, cual es la de la guarda y custodia del vehículo,
pues precisamente el que ingresa al vehículo y se obliga a pagar por la guarda, lo hace para prevenir y erradicar el riesgo de hurto, sustracción o daño al vehículo. Si el garagista pudiera válidamente liberarse de la obligación de responder en caso de ocurrencia del siniestro, la obligación del cliente sería encausada desde el punto de vista de la finalidad. Lo propio puede afirmarse en materia de contratos de caja de seguridad, por ejemplo. Leiva Fernández menciona como ejemplo de este tipo de cláusulas las que sujetan las obligaciones del predisponente a una condición o computa plazos a partir del cumplimiento de otro incierto o de una condición. Cuando se limita el quantum de la indemnización o resarcimiento a cargo del predisponente, o se pretende eximir lisa y llanamente de responsabilidad, o se invierte el onus probandi, o se impone al no predisponente la interpretación del contrato que haga la contraparte, o autorizando solo al predisponente a rescindir unilateralmente sin causa el contrato, o a modificar las condiciones contractuales o a resolverlo, etc. Un indicador de desnaturalización de las obligaciones del predisponente surge en el caso de contratos típicos del apartamiento injustificado del derecho supletorio, es decir, del modelo establecido en el ordenamiento jurídico. En el caso de contratos atípicos, cuando, como dijimos, la previsión contractual implica poner en jaque mate a la finalidad perseguida por el no predisponente, lo cual se infiere cuando la prestación a cargo del mismo reviste una carga injustificada para él, tomando en consideración la contraprestación que se encuentra a cargo de la parte predisponente, o cuando se aparte irrazonablemente de los principios generales, de los usos o de los dispuestos en contratos típicos afines. Según supuestos, son cláusulas que importan renuncia o restricción a los derechos del adherente o amplían los derechos del predisponente que resultan de normas supletorias. Para determinar literalmente si existe o no renuncia o restricción a los derechos del adherente, habría que contar previamente con un listado de los derechos que normalmente, de no existir la cláusula, tendría aquel y que se vieron mutilados o menoscabados. Tratándose de negocios típicos, tal tarea no parece compleja, pues el modelo contractual ha previsto normalmente las obligaciones y derechos de las partes. Entonces, si los derechos que emanan del modelo contractual supletorio son renunciados por el no predisponente o se restringe indebido y razonablemente, se puede sostener que la cláusula es abusiva. El problema se plantea en los negocios atípicos, pues allí la configuración total del negocio depende de la voluntad en principio del predisponente. Tal supuesto, consideramos que si la renuncia o restricción atenta contra la finalidad del contrato, la cláusula sería abusiva, al igual que si se realizara una distribución irrazonable de los riesgos contractuales o si la renuncia o restricción no tiene contraprestación en las obligaciones asumidas por el predisponente o atenta contra la normativa vigente. Lo propio se puede decir cuando se analiza el supuesto de ampliación de los derechos del predisponente que resulta de normas supletorias, debiéndose interpretar que cuando no existan tales normas, por ser un contrato atípico, también se aplica esta regla. En tal caso, se debería recurrir a las normas generales sobre contratos y obligaciones, los usos y prácticas en lugar de celebración, las disposiciones de los contratos típicos afines que sean compatibles y se adecuen a su finalidad. Leiva Fernández brinda los siguientes ejemplos: renuncia a defensas, imposición de arbitraje, restricción de medios probatorios de los que puede valerse, agravamiento de intereses, prórroga de jurisdicción, prórroga del plazo de vigencia del contrato, constitución de domicilio especial en un lugar ajeno al del no predisponente, etc. El último supuesto que prevé la norma es la de que por su contenido, redacción o presentación no son razonablemente previsibles. Se señala que en este inciso mezcla indebidamente la cuestión formal con la cuestión de fondo. La cuestión formal en rigor ya está contemplada y regulada en el artículo 985 del Código Civil y Comercial. En el caso, lo que se trata es del contenido, siendo lo condenable no las situaciones de abuso de los mencionados en los incisos anteriores, sino la circunstancia
de que se plantea. Se tratan de cláusulas que, si bien han pasado prima facie el test de incorporación, resultan imprevisibles en cuanto a su razonabilidad de las mismas y por ende sorpresivas. Según el diccionario de la Real Academia Española, sorprender significa pillar desprevenido, conmover, suspender o maravillar con algo imprevisto, raro, incomprensible, descubrir lo que alguien ocultaba o disimulaba. Es decir, que según señala Leiva Fernández, el desconcierto de la parte no predisponente surge de la discordancia entre los elementos objetivos de tiempo, lugar en que realmente concurren, comparados con los que correspondería esperar. Las cláusulas sorpresivas, especie de cláusulas abusivas, son aquellas que no eran razonablemente previsibles. Un ejemplo de cláusula sorpresiva es la mencionada en la jurisprudencia, donde se concluyó que la exclusión en estudio parece sorpresiva y contraria a la buena fe contractual, atento que su inclusión en la sección descripta del contrato no resulta razonablemente previsible para el asegurado. ¿Qué ocurre en caso de inclusión de cláusulas abusivas? Si bien la primera parte del artículo que comentamos es claro en el sentido de que la cláusula declarada como abusiva se la debe tener por no escrita, es decir, por ineficaz, se discrepa en doctrina si el efecto es la anulabilidad de la cláusula o la ineficacia de la misma, lo que implica, según algunos autores, la inexistencia. Así lo enseñaba Attilio Alterini al afirmar que la ineficacia resultante no queda sujeta a la teoría de las nulidades y es ajena a cuestiones como las atinentes a la necesidad o no de articulación, a la legitimación activa, a la prescripción, propias del régimen de nulidades. En otra posición, Leiva Fernández afirma que la sanción de un acto abusivo es la nulidad, que por tratarse de una cláusula contractual y salvo que sea estructural para la subsistencia del resto del contrato, será parcial en los términos del artículo 389 del Código Civil y Comercial. Para nosotros la solución correcta es considerarla ineficaz, es decir, tenerla por no convenida, lo que equivale a sostener que no se las considera directamente incluidas dentro del contenido contractual. Sin perjuicio de ello, el Código Civil y Comercial no es consistente y claro, porque en el artículo siguiente habla de nulidad y no de ineficacia. En efecto, el artículo 989, cuando habla del control judicial de las cláusulas abusivas, establece que la aprobación administrativa de las cláusulas generales no obsta a su control judicial. Cuando el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe integrar, si no puede subsistir sin comprometer su finalidad. Es decir, se deja aclarado que el control de inclusión que realizan las autoridades administrativas no excluye ni limita la posibilidad de contralor judicial posterior del contenido contractual. La segunda parte es similar a la última parte del artículo 389 del Código Civil y Comercial, que se refiere a la nulidad parcial y que establece la nulidad parcial en caso de ser necesario. El juez debe integrar el acto de acuerdo a la naturaleza y los intereses que razonablemente pueden considerarse perseguidos por las partes, aclarando en su segundo párrafo que la nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones válidas si son separables. Si no son separables porque el acto no puede subsistir sin cumplir su finalidad, se declara la nulidad total. De la similitud de regulación en cuanto al segundo párrafo, pareciera que la ley se inclinó por la anulabilidad de la cláusula abusiva y no por su ineficacia. Pero en tal caso, ¿por qué no lo dijo expresamente en lugar de utilizar la fórmula tenerse por no escrita? En cuanto al contralor, que pueden hacer determinados órganos administrativos en determinadas actividades, como por ejemplo contratos de medicina prepaga, tarjetas de crédito, contratos de seguro, de ahorro previo, etc. Esos son los encargados de controlar y autorizar el contenido de los contratos que las empresas prerredactan para sus futuros clientes. Lo que el artículo que comentamos establece es que la autorización o aprobación de las condiciones generales de contratación por parte de la autoridad de contralor u órgano administrativo no impide el control judicial de las condiciones generales de contratación. Dicho control puede ser tanto de incorporación o de contenido.
Consideramos que también se debe interpretar que incluso cuando la redacción del clausulado emana de la autoridad administrativa, ello tampoco impide el control judicial, ya que la adhesión a cláusulas generales predispuesta unilateralmente puede provenir, como vimos, de la contraparte o de un tercero, y ese tercero puede ser el propio órgano de contralor sectorial de alguna actividad. Tal sería el caso, por ejemplo, de los contratos de hipoteca cuyos modelos están preredactados sugeridos por el Banco Central de la República Argentina o el contenido de algunas pólizas de seguro por la Superintendencia de Seguros de la Nación. En caso de detectar del contenido contractual cláusulas abusivas en los términos del artículo 988, la cláusula o cláusulas en cuestión se tiene o tienen por no convenidas o no escritas. El tenerla por no convenidas implica directamente no considerar las partes del contenido contractual al efectuar la interpretación del contrato. Sin embargo, el artículo habla de que si el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente la debe integrar, lo cual, como dijimos, no queda claro si en teoría no existe la cláusula, ¿para qué debería declarar la nulidad? En la praxis judicial, lo normal es que se declare efectivamente la nulidad de la cláusula o cláusulas abusivas. Ahora bien, si se interpreta la cláusula como abusiva, el juez debe ponderar si el contrato puede sobrevivir sin la referida cláusula. De llegar a la conclusión negativa implicaría no puede integrar el contenido del contrato, sino que debe declarar la nulidad total del mismo. En cambio, si considera lo contrario, el juez deberá simultáneamente integrar el contenido contractual conforme a la pauta establecida en el artículo 964, que se refiere a la integración del contrato.